El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. A la vista de todos está la cárcel de Bellavista, creada en el año 1976 y, como se consigna en la página web del IMPEC, construida para albergar a 1.700 internos que no tuvieran que cumplir penas mayores a 5 años. Dice la página que es considerada la más grande del país, que tuvo el calificativo del penal del terror y que hoy es uno de los centros de reclusión más pacíficos de Latinoamérica. Claro, es que tú ves que de puertas para afuera ven una cosa, pero de puertas para adentro es la realidad. Una cárcel que quizás miren algunos con indiferencia, un penal donde, según los que conocen, no se ha invertido recursos significativos, por ejemplo, en ampliaciones. Que desde que uno entra las primeras rejas está oxidado, las camas están oxidadas. Una cárcel que todos la ven ajena, lejana. Muchas personas cuando acuden a pedir del sistema mucho más rigor, más severidad, lo hacen pensando que para ellos no es, hasta el momento que les toca. Y cuya realidad es muy diferente a lo que vemos desde estas imágenes que pueden captar los medios. Infrarrojo conoció estas fotografías tomadas recientemente que dan cuenta de las verdaderas condiciones de los presos, que duermen en los baños en cambuches habilitados, una clara muestra de hacinamiento en los pasillos. Llega el sueño y siempre los toma donde puedan caer. En la madrugada se debe evacuar los pasillos para facilitar el aseo. De pie también se evidencia el hacinamiento, la falta de espacio, donde cualquier hueco debajo de los lavamanos se puede adecuar un hogar temporal. El solo hacinamiento y vivir tan acumulados ya es un motivo para que proliferen muchas infecciones y proliferen muchas enfermedades dentro de la cárcel. El debate está abierto a partir de estas imágenes con las que iniciamos este capítulo para intentar una búsqueda periodística que responda a un porqué principal: las dificultades en la salud de los reclusos que llevaron a la muerte de varios de ellos y, más allá, todo lo que desató la crisis en la cárcel. Hoy en Infrarrojo, condenados a muerte. Rubén Darío Morales tiene 46 años, una esposa y 2 hijos. A simple vista es una familia feliz y fortalecida. Hace un mes tiene su casa por cárcel. Yo soy una persona de bien, yo no le hago mal a nadie, ni sirvo para ir a quitar nada a nadie. El encierro le generó secuelas psicológicas. Yo hablé con el psicólogo el viernes y él me dijo y me aconsejó que si yo no dejaba de pensar en todo lo que pasó y en todo lo que me está pasando, la vida me iba a ser muy cortica. Su drama comenzó hace 21 años cuando una aventura le dio supuestamente un hijo, que hoy es su condena. Yo indemnicé 16.970.000 pesos y no valió de nada. De cual este joven es mayor de edad de 21 años, lo cual él puede dar el testimonio que yo le he ayudado. Su supuesto hijo, de quien dice no conoce ni una prueba que lo acredite como tal, hoy es mayor de edad. Sin embargo, Rubén Darío Morales ingresó a la cárcel Bellavista para pagar el delito de inasistencia alimentaria. Voy a tratar de lo posible, hacer lo posible por demostrar que el delito mío fue una injusticia muy brava. Haya cometido o no el supuesto delito que lo llevó a la cárcel, es el ejemplo perfecto para una reflexión desde la academia que pretende aterrizar el drama de los diferentes centros penitenciarios del país. Inasistencia alimentaria, problema gravísimo para meterme en uno, gravísimo. Pero si el problema era que había un niño inasistido en alimentos, pues entonces hay que atender al niño inasistido, no generar el otro problema. Lo que tiene que hacer el Congreso es realmente crear una política criminal, porque el Congreso también se ha reducido a que un problema es aumente las penas y póngale cárcel a cualquier actividad humana. Aún seguimos viendo en el excluir de beneficios o en el aumentar penas una posibilidad de mantenerse en el poder político y de obtener votos. Es dura, dura. No se la desea uno a nadie, ni al peor enemigo la deseo. Su punto de vista sobre cómo se dormía. Me tocaba en una celda con tres
con otros 2 muchachos en una piecita de 2 por 1,50. De resto los otros muchachos, pues, qué pesar, como no había dónde meterse en todo, arrumados en el piso o colgados con cobijas. Sobre la cotidianidad dentro del penal. Sí, en los baños, en los túneles, en el patio. Llueve y llueve, toca taparse con lo que pueda, pero no hay a dónde meterse. Y el agravamiento de su situación de salud, de la enfermedad de obesidad adentro. Y 1 o 2 médicos, ¿qué pueden hacer por Dios con tanta gente? No pueden hacer nada. Dice que con sus palabras no alcanzaría para describir lo delicada de la situación. Una cosa es yo contarles, otra cosa es que los dejen de entrar a ustedes a que miren. Es lo más horrible del mundo. La repartición de las comidas no era consecuente con su diabetes. Es una asquerosidad de comida. El desayuno nuestro en el patio donde yo estaba era a las 5:30 de la mañana. El almuerzo a las 8:30 de la mañana y la comida a la 1:30 de la tarde. Hasta ahí, no más. Y por esa razón le dieron casa por cárcel, pero esto no hubiera sido posible, analiza, por los casos que le preceden y en donde las supuestas negligencias médicas fueron tan graves que cobraron vidas. Rubén Darío está vivo para contarla, pero Luis Fernando Pavoni no. Su familia nos facilitó sus fotografías para que ustedes puedan apreciar el deterioro de su salud en cuestión de meses. Cuando mi papá ingresó a la cárcel, el peso promedio de él era de 114 kilos. Y ya cuando empezó con esos problemas de salud, con esos quebrantos de salud, ya llegó a pesar entre 72 y 74 kilos. Ingresó a Bellavista en mayo de 2010 por el delito de falsificación de moneda. Su primer año de estadía lo transcurrió con tranquilidad, como lo describe la familia. Después comenzaron las dolencias. Pues mi papá empezó a sentir problemas estomacales, mucho daño de estómago. La comida que se le llevaba los fines de semana, pues ya no la toleraba, pues a toda hora presentaba vómitos. Y ahí ya fue cuando empezó a asistir al área de sanidad de la cárcel de Bellavista. Su familia consideró que algo mal estaba ocurriendo y comenzaron a moverse con acciones legales para pedir valoraciones de especialistas. El juez autorizó esa revisión de medicina legal, pero lastimosamente y misteriosamente la historia clínica de mi papá se desapareció en Bellavista. Entonces, debido a esto, mi papá fue sacado varias veces a medicina legal, pero los médicos nunca pudieron dar un dictamen médico debido a que pues, no tenían las bases suficientes o una historia clínica que dijera, sí, viene con este antecedente. Este documento de medicina legal da fe de lo que referencia a la familia. Extrañamente no se remitía a Luis Fernando Pavoni con su historia clínica. Derechos de petición, solicitudes de casa por cárcel se convirtieron en desacatos, aún fallados por la justicia. En Bellavista el INPEC tuvo un desacato y por ello fue que mi padre nunca pudo acceder como a esos beneficios de salud o como a esos exámenes especializados que dictaminaran que tenía un cáncer. La salud de Luis Fernando empeoraba todos los días. Dice su familia que el traslado hacia la unidad de sanidad era cada vez más exclusivo. Según ellos, hasta el preso recibió amenazas internas por las acciones judiciales de ellos. Ciertos funcionarios del INPEC lo sacaron del patio, se reunieron con él y le dijeron que estaban hartos de tanto papel que la esposa y el abogado estaban mandando en contra de ellos, que si era que se quería ir a viajar. Estas cartas de la mano de Luis Fernando son muestra de su impotencia. Allí imploraba por el reconocimiento de su estado de salud, pronta atención y peticiones reiteradas por lograr la casa por cárcel y estar al lado de su familia. El fallecimiento de mi papá es debido a la negligencia del mismo INPEC. Muchas veces él se paraba en la salida del patio, lo que se conoce como el rastrillo, donde le lloraba al comando que había en ese momento custodiando la salida del patio, y le lloraba y le decía que por favor lo dejara ir al área de sanidad. Y la respuesta muchas veces de ellos era que no lo podían dejar bajar porque no había medicamentos. La persistencia logró que a Luis Fernando lo operaran para recuperar la movilidad perdida en sus manos. Un diagnóstico de cáncer de espalda le agilizó la cirugía y también auguraba el fin de sus dolencias. Fue operado porque el cáncer le destruyó 2 vértebras de la columna y en esta operación se le reconstruyeron. Pues mi papá tuvo una mejoría buena en esa semana
Lastimosamente en la clínica le dieron de alta y se lo volvieron a llevar para Bellavista. En la historia clínica consta de que él debía de tener muchos cuidados médicos, pero lastimosamente debido a la problemática que todos conocemos que hay en este momento de salubridad en Bellavista, se le infecta totalmente la herida. Y ya lastimosamente el 17 de diciembre ya se da el fallecimiento de mi padre. Y lo más tenaz fue que él a los 3 días ya de fallecido fue que ya sí le llegó la boleta pues, o la domiciliaria. Después del corte de comerciales, el testimonio de uno de los médicos que laboró dentro del penal y que presenció varias muertes de internos en una sola semana. Fue el 6 de septiembre cuando la ministra de Justicia junto con el director nacional del IMPEC llegaron a la cárcel Bellavista. La expectativa rondaba afuera con los familiares de las víctimas que esperaban lograr un acercamiento con ella. ¡Los están dejando morir! Luego de la visita, la entrevista ante los medios de comunicación que dejó sin sabor ante la falta de compromisos. La ministra alcanzó a decir que espera los resultados de medicina legal de cada una de las necropsias de las personas fallecidas para determinar la causa de las muertes. El señor director del IMPEC está adelantando las investigaciones a que hay lugar. Mientras afuera estos carteles mostraban la suma consecutiva de fallecidos, adentro ellos también quisieron hablar a través de estas pancartas. Una llamada telefónica por azar también da cuenta de lo que viven adentro. Cuando ocurrió la llamada, todos los médicos de Metrosalud habían decidido salir por amenazas. Sí, hay un médico ahí, pero yo cuando fui esta mañana no estaban atendiendo, había gente tirada en unas camillas esperando a que lo atendieran. No está condenado y desde que ingresó al penal desarrolló una enfermedad que ha empeorado. Lo señalan de cometer concierto para delinquir. En estos días tuve una recaída aquí muy dura por falta de medicamento y me sacaron para la calle, ahí que me muero. Lleva 15 meses en Bellavista y no ha sido ajeno a la crisis en la salud. No, pues aquí todo lo solucionan es con tramadol. Concluye que nunca había estado enfermo. Pues el maltrato aquí, la mala comida, la mala atención médica. Con el grupo de mujeres que protestaron fuera del penal estaba Sandra Patricia Sosa Torres, una joven madre de 3 hijos. Su esposo llevaba 2 años en la cárcel y fue uno de los últimos fallecidos. La semana que pasó comenzó con dificultad, con fiebre, dolor de cabeza, dolor en el cuerpo. Esto pasó pues el domingo que entré a la visita de él. Las órdenes estaban hechas, la remisión para valoración por especialista estaba hecho, pero como no es algo prioritario o urgente, es lo que pasó. Una enfermedad que se desarrolló en menos de una semana y que fue fatal. Este jueves, amanecer viernes, me llamaron a decirme que él se había muerto. La enfermedad fue tratada como una gripa. No, él lo único que me dijo fue que le dieron, que el domingo en la tarde que él fue, le dieron loratadina y acetaminofén. Por el malestar general uno pensaría, pues si tiene malestar general, rinorrea, cefalea, uno pensaría que es una gripa, ¿cierto? Desventaja es que si se le está sospechando una leucemia, la leucemia es una enfermedad que se puede manifestar de muchas formas. Las patologías son diversas, pero sí tienen algo en común, y es la falta de atención médica de manera oportuna. Una evidente negligencia donde muchos internos murieron pidiendo una atención médica y no se les prestó porque no había el personal adecuado, porque no había el médico disponible o porque finalmente cuando llegaron a la atención médica fue muy tarde. Quedé con 3 niños, un niño de 13 años, una niña de 11 y una bebé de 3 meses. Fue lo único que me dejó. Infrarrojo tuvo la posibilidad de contactar al médico que atendió a Alexander Martínez Barrera, de 35 años. O sea, es una cosa que es inexplicable. O sea, eso le da a pensar a uno que estaba enfermo hace muchísimo rato. Y el deterioro, porque es que para una muerte tan súbita. 13 hombres los que perdieron la vida al interior de la cárcel de Bellavista, con lo cual sumamos 24 personas en cuestión de 22 meses mal contados, solo en el establecimiento de Bellavista. Y en ese mismo establecimiento de Bellavista, en los últimos 4 años, contamos con 24 personas que han perdido la vida
por diferentes razones médicas al interior de la cárcel de Bellavista. Una situación que desde todo punto de vista es extraña, cuestionable, porque como lo decía el defensor, durante el año han muerto 11 reclusos y una mujer que estaba de visita. 5 de ellos fallecieron durante una sola semana. El año pasado fueron 13. Ella llegó muerta al servicio de sanidad. O sea, llegó muerta. Esto pasó de palabras de la población reclusa, palabras de los familiares, palabras de nosotros los defensores de derechos humanos, palabras de las entidades de control. Después de eso ya hubo un señor que consultó por un dolor abdominal que se murió en la remisión. Por los mismos protocolos que ellos manejan, entonces un paciente que está grave, que requiere de ser trasladado lo más pronto posible, ellos siguiendo sus protocolos, hay que recoger un mundo de firmas, porque es firma del comandante, firma de yo no sé quién, bueno, de un mundo de personas para que autoricen la salida del paciente. Para cada paciente, asegura, hay una explicación médica. Hubo otro que todavía fue un caso claro de un aneurisma. Cefalea de 5 días, no había consultado, cuando consultó la cefalea era intolerable. Y más allá de eso, la búsqueda de un culpable dentro del grupo de profesionales de los que dice trabajó con las uñas. Lo que da rabia es que quien da la cara somos el personal de salud, médicos, enfermeras, odontólogos. Somos los que damos la cara porque otros somos los que estamos allá y a nosotros los que nos están viendo. Son sentimientos de impotencia al perder vidas. Si vos estás en un sitio donde no tenés recursos con qué trabajar, ¿vos qué puedes hacer? La salud el 1 de marzo, que recibo la personería, hasta el 1 de agosto, era responsabilidad de Caprecón. Responsabilidad que no cumplió ese papel que debía cumplir. Ese servicio que fue negligente, donde habían fórmulas represadas. Además, con una crisis que llevaba su tiempo. Ya venía con una problemática de 5 meses. 5 meses en que toda el área de la salud había tenido problemas por el pago, entonces habían estado en paro, habían estado ¿cómo se puede decir? En un plan tortuga. O sea, estaban atendiendo pacientes a los cuales requerían de la atención inmediata, no estaban urgencias. Aclaraciones con los medicamentos. Para entrar, por ejemplo, una caja con medicamentos, tienen que pasar por los sensores, por las revisiones más exhaustas, por todo eso. Ahí retrasa todo el proceso. Y con las citas médicas. Se estaban viendo 30 citas de consulta externa, 30 pacientes diarios, porque no había el personal. Infrarrojo presentó el testimonio de este médico, ya que ninguna de las directivas de Metrosalud, Caprecón, el IMPEC y otras fuentes oficiales nos quisieron regalar su punto de vista. Es de aclarar que siempre se busca un periodismo equilibrado y que fueron casi 20 días detrás de los funcionarios enviando comunicaciones, haciendo llamadas, citas que no fueron posibles concretar. Retomamos pequeños fragmentos de entrevistas a Teleantioquia Noticias. Nosotros estamos haciendo las cosas bien, de forma legal, con un tema humano. Hay muchos temas para resolver. Nosotros solo podemos poner un granito de arena garantizando la atención allá donde podemos estar. Como Caprecón vamos a garantizar la prestación del servicio durante el tiempo que nosotros seamos los responsables de esta contratación. Dicen algunas organizaciones de acompañamiento a reclusos que la entidad estatal no está certificada para prestar servicios. Y es que, por ejemplo, Caprecón, que es la entidad encargada de la salud de los presos, ni siquiera está habilitada ni certificada por la Seccional de Salud de Antioquia para prestar un servicio. Esto es tan grave como si una persona monta un centro de salud y no cumple con los requisitos, inmediatamente se lo sellan. La diferencia en Bellavista es que no han sellado sanidad, porque si lo sellan se vuelve un problema peor y se quedan esos 8.000 internos sin atención. Caprecón, hay un contratista para los problemas más graves que tiene la administración penitenciaria, hoy día están en manos de particulares. Ni siquiera los maneja la misma administración penitenciaria. Pero eso soy el que se enferme allá en Bellavista o en Pedregal, se muere definitivamente. Ahora Caprecón tiene de nuevo el servicio de salud en la cárcel, pero fuera de las cámaras nos comentaron que algunos empleados laboran con la mitad del salario que ganaban antes y aún no se les ha pagado los meses de junio y julio más la liquidación. Ya regresamos. Desde la academia se recordó una sentencia de la Corte Constitucional que en el año 1998 obligó a mejorar las condiciones de la cárcel Bellavista. En aquel momento la Corte dijo, es insostenible la situación, es insoportable
No debe aceptarse que un ser humano viva en esas condiciones. Esa condición de hacinamiento genera violación de los demás derechos. Y la situación sí cambió, pero con el creciente aumento de los presos. Nosotros tenemos pabellones de 1.800 internos con solamente la custodia de 2 funcionarios. Estos 2 funcionarios en la noche, en turnos de 6 horas, queda uno solo por pabellón. Esto es una crisis total en el sistema carcelario, en el sistema penitenciario. El aumento del pie de fuerza es necesario en ese establecimiento carcelario. Es preocupante que sí estén los guardias que deben de estar del IMPEC, que sí estén cumpliendo las funciones para trasladar los internos a las audiencias, para trasladar a los internos a unas urgencias fuera de sanidad. Considera que la crisis de salud es solo un detonante o muestra de todas las fallas del sistema carcelario en el país. Esto se está tratando como un problema coyuntural cuando en realidad es un asunto estructural. Este problema no está pasando apenas ahora, lleva muchísimos años. Y que al incentivar penas largas sin indultos es solo un error. Tiene problemas la sociedad cuando escoge a miembros de su clase política que lo único que nos ofrecen es más dolor. Es dolorosísimo que nuestra clase política, que nuestro Congreso de la República haya recibido la segunda votación más alta de cuenta de solamente ofrecer más dolor. La persona que obtuvo la segunda votación más alta al Congreso lo que ofrecía era prisión perpetua y solo con ese ofrecimiento obtiene la segunda del país. Además de las reformas carcelarias, hay sugerencias de replantear el sistema de vigilancia implementado por el IMPEC. El tema del IMPEC debe de modificarse, pero a nivel nacional. Lo digo en toda sinceridad, yo creo que debería convertirse en otra entidad. De todos modos, alguien tiene que administrar la privación de libertad. Póngale ese nombre u otro. Aquí la institución, los funcionarios del IMPEC no son los responsables de la situación que se vive actualmente en el sistema penitenciario. Ahora la familia de Luis Fernando Pavoni se recupera de esta ausencia, pero luchan para obtener respuestas aún 10 meses después de su muerte. Yo creo que a él se le hubiera podido haber detectado el cáncer a tiempo y yo creo que mi padre en este momento todavía estuviera vivo o por lo menos se le hubiera prolongado un poco más la vida. Es que es tan fácil de solucionar, o sea, es tan groseramente fácil de solucionar. Genere un centro de prácticas. Muchas personas cuando acuden a pedir del sistema mucho más rigor, más severidad, lo hacen pensando que para ellos no es, hasta el momento que les toca. Y cuya realidad es muy diferente a lo que vemos desde estas imágenes que pueden captar los medios. Infrarrojo conoció estas fotografías tomadas recientemente que dan cuenta de las verdaderas condiciones de los presos, que duermen en los baños en cambuches habilitados, una clara muestra de hacinamiento en los pasillos. Llega el sueño y siempre los toma donde puedan caer. En la madrugada se debe evacuar los pasillos para facilitar el aseo. De pie también se evidencia el hacinamiento, la falta de espacio, donde cualquier hueco debajo de los lavamanos se puede adecuar un hogar temporal. El solo hacinamiento y vivir tan acumulados ya es un motivo para que proliferen muchas infecciones y proliferen muchas enfermedades dentro de la cárcel. El debate está abierto a partir de estas imágenes con las que iniciamos este capítulo para intentar una búsqueda periodística que responda a un porqué principal.
Las dificultades en la salud de los reclusos que llevaron a la muerte de varios de ellos y más allá todo lo que desató la crisis en la cárcel. Hoy en Infrarrojo, condenados a muerte. Rubén Darío Morales tiene 46 años, una esposa y 2 hijos. A simple vista es una familia feliz y fortalecida. Hace un mes tiene su casa por cárcel. Yo soy una persona de bien, yo no le hago mal a nadie, ni sirvo para ir a quitar nada a nadie. El encierro le generó secuelas psicológicas. Yo hablé con el psicólogo el viernes y él me dijo y me aconsejó que si yo no dejaba de pensar en todo lo que pasó y en todo lo que me está pasando, la vida me iba a ser muy cortica. Su drama comenzó hace 21 años cuando una aventura le dio supuestamente un hijo, que hoy es su condena. Yo indemnicé 16.970.000 pesos y no valió de nada, de cual este joven es mayor de edad de 21. El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. A la vista de todos está la cárcel de Bellavista, creada en el año 1976 y como se consigna en la página web del IMPEC, construida para albergar a 1.700 internos que no tuvieran que cumplir penas mayores a 5 años. Dice la página que es considerada la más grande del país, que tuvo el calificativo del penal del terror y que hoy es uno de los centros de reclusión más pacíficos de Latinoamérica. Claro, es que tú ves que de puertas para afuera ven una cosa, pero de puertas para adentro la realidad. Una cárcel que quizás miren algunos con indiferencia, un penal donde según los que conocen no se ha invertido recursos significativos, por ejemplo en ampliaciones. Que desde que uno entra las primeras rejas está oxidado, las camas están oxidadas. Una cárcel que todos la ven ajena,